Contacto con la verdad suprema, con su arte en frecuencia sublime, y se puede ahora, lo único que tenemos es este instante y es el presente. Pasado y futuro no están aquí ahora, solo existe el presente. Puedes reconstruir tu historia eligiendo los momentos que quieres recordar, y si los recuperas eliges ser. Eso es el poder sanador, la esencia divina. Puedes elegir tu realidad, tu universo es el que quieres tú vivir. Corre el velo y toma la verdad, conecta con tu ser, con la esencia divina. Piénsalo, sálvate, ahí está, recuérdalo, asúmelo, ámalo. Toma tu poder. Piénsalo, piénsalo, sálvate, sálvate, ahí está, recuérdalo, recuérdalo, asúmelo, ámalo, toma tu poder. Gracias, namaste. Namaste. Gracias, Diego, por esta hermosa introducción de la esencia divina, y esa siempre está presente y representada con las autoiluminadas lunas. Así que gracias a todos los que hicieron posible esta música en Ataraxia. Así que bienvenidos hoy, namaste, namaste, hola Mari. Buen día, Pauli. Muy buen jueves de meditación, siguiendo con nuestra práctica semanal. Y le damos la bienvenida también a Laura, a Liliana, a Malena, a Raquel, a todos los que nos ven en directo por las redes o grabado después. Sí, qué bueno que Un día todos más de también. meditación. Y hoy Así creo es que nos que, vas a comentar algo de ese videíto que nos mandaste de René May, que no sé si todos lo conocen. ¿conoce alguno a René Meyer? ¿Vieron el videíto? Bueno, hay una de las chicas de yoga, que es el profesorado con nosotros, que ella participa, ¿no? De, bueno, de las enseñanzas y sanaciones que hace René Meyer. Así que, bueno, todos los que, bueno, pues son maestros, ahí pusimos en el grupo esos seres maestros que también dan palabras maestras, porque a veces están encarnados, lo podemos ver en esta existencia, o han dejado, digamos, sus semillitas
y esas hacen que, bueno, a la mente, esa la mente nuestra del hemisferio izquierdo, que es concreta, que busca lo que es, digamos, tangible, bueno, nos abra un aspecto abstracto, ¿no? Más expansivo en ese mundo de todo lo que es posible. A mí me encanta esa frase que, bueno, como que en el reino de Dios todo es posible, ¿no? Entonces, bueno, en el reino de Dios estamos todo el tiempo. Eso es, pero para estar en esa dimensión sublime, así como nos presenta en esa obra maravillosa Eugenio Cutica, nos permite entonces volvernos a esa esencia, que atento a todo lo que tenemos desde afuera, desde la Matrix orquestada, moldeada, llena de límites, entonces ahí es donde tenemos que hacernos artistas, disponernos a esculpir viendo esa realidad, aunque no la estemos experimentando. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí hay que hacer un, una obra, porque hay que desidentificarse con lo que hoy vemos como una realidad propia o ajena. Entonces ahí nos ponen la responsabilidad del artista de crear hasta que esté su obra moldeada a esa realidad. Como lo de afuera es tan fuerte que parece que todo es límite, todo es castigo, enfermedad, cuidate, necesitas todo desde afuera, hasta mismo hoy está muy presente, que claro que es muy bueno tener el cuerpo físico atendido y el alimento atendido y bien sano, pero si no tenemos esa concepción de eso más esencial que nos habita y es la que nos hace vibrar en esa armonía, desde ahí el comer sano, desde ahí moldear el cuerpo, desde ahí empieza a manifestarse. Entonces, ese video que es una entrevista a René Meyer, pues cada uno lo va a ver y a investigar sobre él. Eh, Dijo una palabra que para mí es, y cada uno puede escuchar, porque uno, ¿viste cómo es esto? Es como un calidoscopio. Uno escucha algo y depende del lugar donde está, lo va a ver y otra vez va a escuchar otra cosa porque está en otro lugar. Es como que estás en un escaloncito que te moviste y ya ves otra cosa. Y entonces, en eso del moldeo de las limitaciones, para quien no vio el video, René Meyer le hacen una entrevista en la cual él está contando su experiencia cuando fue a meditar a un lugar donde había 30 grados bajo cero, con lo cual en su primera disposición a meditar, cuenta él, que temblaba tanto que no podía meditar porque el cuerpo no lo permitía. Entonces, los maestros que acompañaban a hacer esa experiencia, él baja, dice, él baja a un lugar donde puede estar a cubierto y entonces le dicen que no lo va a poder hacer, porque, o sea, cuando estás en el límite de ese frío que está abrazándolo y no lo puede soltar, entonces ahí es donde está impedido de poder estar en quietud, de estar en ataraxia, en calma, imperturbabilidad, en un, un estado de frío, en convulsión, imposible. Y yo digo, pensaba, ¿no? Eh, que tenemos muy matrixado que me voy a morir de frío, me voy a morir de frío. Y eso es así como esa, hay, bueno, muchas cosas que tenemos muy matrixado. Por eso decía que porque mucha gente se muere de frío, o sea, hay evidencia que la gente se muere de frío, no es que o sea, estamos diciendo algo que no es verdad, o sea, vemos gente muerta de frío. ¿Cómo hace esos que meditan entonces en condiciones de 30 bajo cero? O sea, es el mismo, es un cuerpo humano en las mismas condiciones, un cuerpo con lo físico, con sus huesos, con todo, ¿cómo hace uno y el otro está en eso? Por eso
ahí voy a lo que en la primera parte hoy decía, que no era tan importante quizás el moldeado del cuerpo, el comer sano y eso, sino la disposición a vivir la experiencia, a la realización del ser, de volver a la esencia, a eso, y la esencia, a esa verdad absoluta que habita. Y dijo otra palabra clave, que abrió la puerta. Y que abre la puerta también en condiciones cuando, ante un diagnóstico, en donde uno empieza a convulsionar más o menos porque se cae todas las estructuras, cuando a un diagnóstico que es irreversible, que es de sentencia, entonces es lo mismo que con el frío. Entra en convulsión, entra espasmado ante el shock de esa realidad que se presenta. Pero hay algo en común, y creo que lo dijo René Meyer, que es, él se dispuso al día siguiente a regresar. Y volvió a convulsionar de frío, pero hubo un punto en donde un pensamiento le abrió la puerta, que no le importaba morir, que no le importaba morir, porque era ya abrazar a la esencia, que no había separación aún en ese momento, porque ahí está esto que nosotros tratamos de abrazar todos los días, que es con la etimología de la palabra, que no hay separación. Es muy lindo decir, todos somos uno, todos somos hermanos, todos somos... En la configuración humana hay un montón de componentes, nuestros cuerpos, nuestras dimensiones, de físicas, mentales, emocionales, energéticas. Todas esas hay que atravesarlas, es convulsionar como el frío, es atravesar el dolor, es atravesar ese sufrimiento que parece sufrimiento. Pero hay algo que es, y quizás es también ante una sentencia de un diagnóstico que es limitante, en donde ya ahí, porque una cosa cuando uno dice vida y muerte, ¡puc! Vida, muerte son dos cosas separadas, y no son separadas, no son separadas. Ahí es donde a esa, a esa situación que uno llega a convulsionar de frío, de miedo, es donde se abraza la muerte como parte de la vida, porque no se queda solamente viendo la realidad material, y la material no me refiero a la silla, al libro, a lo que tocamos tangible. Material me voy a referir cuando vemos limitaciones, sentimos limitaciones que nos atraviesan, en que no hay que no hay cura, que hay limitaciones financieras, la fisicalidad como el frío, el calor. Tomen nota, hay para hacer a este cuerpo donde encuentra las limitaciones, en yoga se aprende yoga nidra. Entonces se empieza a jugarle a la mente, a sentir frío, a sentir calor. Y entonces en esa parte uno empieza a disociar que eso no es parte de uno y se vuelve a lo esencial. Esto lo he explicado en palabras, pero pónganse, busquen en Spotify, en YouTube, Yoga Nidra. Y son prácticas que empiezan a abordar esto. Pero vuelvo a lo de René Meyer y su experiencia. Entonces, él, estando, vuelve, y en ese momento en donde no podía volverse ese lugar de quietud, de meditación, de estado de calma, de imperturbabilidad, porque lo estaba dando la entidad al frío, cuando él suelta su atención en el sentir el cuerpo físico y traspasa la dimensión del cuerpo físico para volverse a su esencial, que no hay muerte, porque ¿se acuerdan? Amor es no muerte. No muerte es esa parte que la mente, la eternidad, la infinitud,
no lo llega a comprender dentro de esos límites. Por eso se necesita aspectar bien esa mente abstracta de la que como la llama Eugenia, la parte del hemisferio derecho, en el cual es esa parte que abarca todo, no tiene forma, pero tiene el sostén y la experiencia de ese todo. Entonces yo quería compartirles bueno, como ponía ahí, de que qué buenos seres maestros que nos muestran una realidad donde antes veíamos limitación, como voy a morir de frío, alguien a que atravesó el frío y sigue vivo. Es como la canción de Vicentico, la del Padre Nuestro, es, quiero atravesar, pasar del otro lado, ver el amanecer, pero quiere ver si de este lado sigue vivo. Y en realidad esas situaciones son las que muestran que a limitaciones, como decir muerto de frío, la atravesó y del otro lado estaba vivo. ¿Pero qué atravesó? Sus propias dimensiones que lo limitaban. Entonces, qué lindo es disponerse todos los días al amanecer, de ponernos, de dar gratitud de tener este vehículo que nos permite atravesar y poder experimentar esa realidad esencial que nos habita. Y quedó acá el profesorado de yoga, porque esto que uno puede decir que son experiencias personales de seres que han atravesado, pero en realidad, por medio de enseñanzas, nos permiten entender lo que son experiencias que pueden suceder en un flash de segundo. Pero nos puede estar confundiendo que ese flash de segundo sucede una sola vez, o sucedió de casualidad, o sucedió porque, no sé, pasó el tal maestro y quedara pegado a tal maestro también, porque bueno, después se le adjudica a ese solo maestro. No, es una condición del ser humano. Ser humano es un ser espiritual, y cuando digo espiritual, porque a mí me mente se va al espiritual primero a esa concepción quizás así como New Age, que todo bien espiritual, que no me importa lo material, una cosa así. Espiritual lo llevo a la concepción de espiral, esa condición espiralada que tenemos en nuestro, en nuestra, que nos habita. Esa energía que hace que nos movamos, esa esencia, que tiene que ver con una conexión con ese todo, que no es separada de ese todo. Esa espiral tiene que ver con una espiral que envuelve al todo. Entonces, desde el profesorado de yoga, era como encontrarle el sentido a estas realidades que seres humanos han, han manifestado, comparten, y nos permite ir tirando de la soga a ver cómo lo hicieron. ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué palabra? Es como la palabra, el abracadabra. ¿Qué abrió en su mente para poder a una cosa tan fuerte como estar 30 grados bajo cero, atravesar esa materialidad del frío? Y entonces ahí él mismo dice la palabra clave, es que ya abrazó también la muerte. Entonces se permite conectar con esa esencia. Y la muerte, en realidad, más allá de lo físico que representa, tiene que ver con nuestras falsas concepciones que fueron modeladas desde la Matrix y las tomamos como realidad. Entonces, por ejemplo, uno podría decir, bueno, soltó la frase modelada de la Matrix, vas a morir de frío. La, la rompió, la pasó por el largo y siguió, y es más, en un estado esencial de gracia y sin sentir su cuerpo, ¿no? Bueno, eso es lo que desde Ataraxia nos disponemos. Y hablando de hacer morir, hoy también traía, porque este fin de semana falleció repentinamente un papá una compañera de mi hija de vóley, repentinamente. Entonces nos encontramos luego en un velatorio. Entonces, ahí, esto que estamos hablando de muerte, ¿qué
qué significaba y poderlo llevarlo esto a nuestros días, en lo que nos pasa, porque no estamos ajenos que nos pasen las cosas y me voy a meter en una cueva para que nada me toque. No, estamos expuestos y lo que estamos hablando y proponiendo desde Ataraxia es conocer los principios que nos permitan estar atentos a esos pensamientos que hacen a la separación. A esos pensamientos como René Meyer le hizo superar a eso. A esos pensamientos como también Maestro Jesús no veía la separación, la enfermedad y sanaba. O sea, ¿y qué pensamientos y qué conexión hacía él tener de que no había separación para integrar lo que el ser humano de su lado izquierdo separa, desde la Matrix se propone separar por diferentes motivos? No le vamos a echar la culpa a la Matrix. El tema es que nosotros tomemos lo de la Matrix. Entonces hoy quería traer una palabra que me dispuse a esto del velatorio. ¿Qué significaba velar? ¿No? ¿Qué significaba velar? Entonces, desde, desde el significado de la palabra, de la etimología de la palabra velar, significa pasar la noche despierto haciendo guardia. Viene del latín la palabra velar de vigilare, vigilar, derivado de vigil, guardián nocturno. Está relacionado con el verbo vigere, estar en plenitud de fuerzas, y se asocia con la raíz indoeuropea, weg, que expresa vitalidad y vigor. El adjetivo velar, relativo al velo de paladar, de donde tenemos velarizar, está compuesto con la palabra velo, cortina o tela que cubre algo, del latín velum, lona en los buques, tela, cortina, que dio el verbo revelar. Este velum se asocia con la raíz tejer, una tela de araña. Entonces, el hecho de velar, y me voy a quedar con la primera parte de esto, que en donde uno primero va a atravesar la materialidad en el sentido, esto lo podemos estudiar desde el ser que deja su cuerpo físico, o estar en un lugar donde se vela, donde se vela. Y si estamos pensando en dónde se vela, más allá del acto de la presencialidad en un lugar, como si fuera un velatorio, ¿qué pasa si nosotros velamos todos los días? En donde, acá dice, pasar la noche despierto haciendo guardia. Y acá habla derivado del guardián nocturno. Y yo, si le cambio ahí a esos guardián nocturno, le pongo a los pensamientos oscuros, a los pensamientos de separación. Los empiezo a iluminar a este concepto de que no hay separación. No hay separación porque en esta completitud del plan divino, en esa dimensión sublime, está todo contenido, está todo creado. Entonces no puede haber en ese pensamiento, como hablamos, en ese pensamiento del carpintero, en eso que está la creación, revertámoslos a lo que fuera, a ese arquitecto de la creación, está todo sostenido. Entonces son nuestros pensamientos, y ahí es donde debemos poner un guardián, a esos pensamientos en donde apuntan a la separación, como dice acá, poner un guardián, a los pensamientos en los cuales nos hace separar de que estamos sostenidos y al amparo de
del creador. Por eso es arte. Esta herramienta, este vehículo es el que nos permita conectar con ese plan divino. Entonces, ahí es donde empezamos a velar, y los yogis a esta dimensión de esta posibilidad de poder poner un guardián, tiene que ver con un cuerpo, se llama cuerpo vignánico. Acá quería mostrarles en cómo nosotros tenemos diferentes multidimensionalidad que nos habita. Uno es el cuerpo físico, otro es el cuerpo pránico, el cuerpo energético, el otro es el cuerpo de los pensamientos y de las emociones, y el otro es el cuerpo vignánico, se le llama eso, es nuestra capacidad del discernir. Entonces, me llevó a esto, por eso uno va como enlazando estas perlitas que uno va leyendo, y capaz que son términos que bueno, desde la visión yógica, ellos tenían tal introspección de los cuerpos y en sí mismos, que le daban una categoría, porque es bueno poder estudiar algo cuando lo tenés sectorizado. Nada de esto funciona separado del otro en nuestro vehículo, ¿no? Y decía del cuerpo vignánico, es el cuerpo que, diría Jesús, el cuerpo que hace que podamos discernir entre la paja y el trigo. Es el cuerpo vignánico el que nos permite discernir entre la realidad esa absoluta de todas las posibilidades y que estamos abrazados y que no hay limitaciones y está fuera de la materialidad, y nos permite discernir entre eso, entre lo que es efímero y pasajero, ¿no? Que puede ser el cuerpo físico, es efímero, ¿sabe? O sea, pero en realidad quedan envolturas que en realidad jamás mueren. Por eso habla de las escrituras, y también se habla de ese cuerpo que es eterno, que a la mente, a la mente del hemisferio izquierdo le dice que le pone todas las trabas, porque no le entra el concepto del abstracto. Por eso el pensamiento del hemisferio izquierdo y el del abstracto, el abstracto nos permite dimensionar, por eso es tan importante no hablarlo en una charla acá, sino en esa práctica de interiorización, el hacer arte, el abrir ese espectro abstracto del cual estamos dotados, nos permite abrazar también estos conceptos. Entonces, ahí en ese cuerpo vignánico lo relacioné con velar, en esa parte también en la etimología de la palabra, que es el que nos permite discernir entre esa realidad. Entonces, en un estado de poder velar, es velar y ver más allá de aquello que la materialidad nos propone, de ver más allá al amor que todo lo abraza. Entonces, quería compartir con ustedes esa forma de poder abrazar esa realidad cuando a veces se presenta dura, materialmente dura, y cómo la podemos atravesar también con nuestras palabras y en esa concepción, a que no perdamos de vista en esa unidad. Entonces, eso es lo que hoy compartimos, así como de tener esto de grandes maestros que nos permiten aquello que nos trae sufrimiento, saber que en realidad ese anhelo de expansión y de estar en paz es algo que nos habita. Entonces, no esperemos que afuera se den las condiciones. Es desde adentro que vamos a crear esas condiciones por medio de la palabra, por medio de llevar nuestros pensamientos al lugar del bien, a ser artistas de esa obra, porque sabemos que nuestra esencia es de paz, de no separación, de completitud y de felicidad. Así que bueno, ahora vamos a esa práctica que nos permite poner esto, nos permite poner en experiencia lo que podemos en palabras, porque nada de todo esto lo tendría si no tenemos la disposición a crear las condiciones
en la meditación. Estos son parte de lo que vemos en el profesorado, pero me gusta compartirlos para que, bueno, no son temas que uno tira y no tengan atrás ese sustento de esas enseñanzas esenciales, ¿no? Sino que nos dispongan y, bueno, todas las herramientas que vengan a bien para cultivarlo, todos los maestros también, que nos permiten poner luz y, bueno, y pongamos todos un guardián a ser de ese lenguaje, velar por ese lenguaje sublime, que es bombardeado todos los días desde afuera para que esa realidad no la sea cierta. Y lo más cierto que tenemos es que esa realidad nos habita. Entonces, por eso conectamos cuando empezamos a abrir la puerta a esa posibilidad. Y abracemos a cualquier enseñanza que cuando estamos se presenta, porque esto es el anhelo, es el llamador. A ver, ahí voy a compartir. Espera que me encuentro el... Vamos a la meditación, Pauli, ya. Sí, si alguno quiere compartir algo, algo le surgió. Y si no, aprovechamos para estirarnos, alargamos la columna, relajamos los brazos, tomamos un par de respiraciones, nos oxigenamos, relajamos los hombros y nos vamos acondicionando para la meditación de hoy. Fíjate, Pauli, después de silenciar el WhatsApp que estaba sonando hoy, No, sí, no, no, pero lo voy a apagar igual. No, pero es en la compu. y pone para grabar porque me olvidé el cargador y por ahí se me corta la transmisión. Entonces vamos a entrar en la zona del no pensar. Como pueden haber comprobado, No estás compartiendo, ¿eh? Ah, ahí va. por respirar todo lo que podamos, nos empezamos a marear. Bueno, ahí vamos. Entonces, ¿a dónde estamos? Acá. Muy bien. Ay, yo no puse para grabar, ¿eh? Tampoco. No, no, por eso, pone para grabar por si a mí se me corta. Ah, bien, bien. Pues yo en la primera parte me olvidé. Acá estamos. Vamos a ver la meditación del año 2021, El Poder, la número 36. Nos disponemos entonces a alinear la columna y abrir ese lugar, ese espacio que nos habita y en donde el lugar es todo posible. Y en la disposición de velar cuando estamos intercambiando con la realidad, volvernos a ese lugar de estado de ataraxia y se necesita, sí, el guardián, el de poder velar. Una vez más, miramos, contenemos, expiramos. Ahora imagínense esto. El oxígeno es un alimento.
en forma de gas. El estado de la materia anterior al líquido. Si nos aireamos demasiado, nos empezamos a marear. Que es como si comiéramos mucho. Que es como estar sobrealimentados. Respirar mal es como estar subalimentados. Produce una serie de problemas físicos. Por eso en esta respiración que vamos a hacer ahora, vamos a tratar de contener el aire todo lo que podamos. Yo puedo contener el aire hasta más de un minuto, porque lo practico. Ustedes aguanten todo lo que puedan. Aspiramos, contenemos. Respiramos. Fíjense que cuanto más respiramos de esta manera, más tiempo podemos contener el aire. ¿Por qué? Porque la ansia por respirar viene de la falta de oxígeno. Al haber respirado profundamente varias veces de forma anterior, el oxígeno ya está en el cuerpo y podemos estar más tiempo sin respirar. Ahora lo vamos a comprobar. Esta vez, cuando contengamos el aire, vamos a estar en un silencio absoluto. Y van a sentir cómo aumenta el poder de nuestros oídos y podemos oír mucho más. Ese es uno de los poderes que vamos adquiriendo en un estado de atención. Aspiramos, contenemos, oímos, expiramos. Bueno, vamos a hacerlo una sola vez más y se van a dar cuenta que van a poder aguantar más que las veces anteriores. Eso quiere decir que el oxígeno entró en nuestro cuerpo. Aspiramos, contenemos, expiramos. Como pueden haber comprobado, el oxígeno ya está, porque podemos estar más tiempo sin respirar. Bueno, ahora vamos a frenar aún más el ruido de la mente. Vamos a visualizar un color. El color no se puede pensar. Si un ciego de nacimiento nos pide que le hagamos una descripción de lo que es el rojo, ¿qué decimos? No se puede decir nada. Porque el color no se puede pensar. Es energía pura.
Entonces vamos a entrar en la zona del no pensamiento, mirando un color con los ojos cerrados. Puede ser violeta, amarillo, o mirando también, viendo, mejor dicho, una figura geométrica, puede ser un triángulo. Entonces vamos a estar 3 minutos concentrándonos en un color. Cuando un pensamiento del pasado o del futuro trate de entrar en nuestra mente, pensamientos que pertenecen a la identidad de lo cotidiano, de la Matrix o del ego, lo vamos a frenar voluntariamente. Vamos a restringir. No vamos a dejar que entre ningún pensamiento, solo por 3 minutos. De esa forma se va a abrir un portal. Vamos a acceder a una zona plenipotenciaria de nuestro poder. No tengan miedo, son solo 3 minutos. Vamos a poder ver más, vamos a poder oír más, vamos a poder sentir más y vamos a poder pensar. Es decir, le vamos a poder decir al caballo a dónde tiene que ir. Empezamos, recuerden, frenar los pensamientos. No permitan para nada que entren. Es solo por 3 minutos. A partir de ahora, 3 minutos. Vemos el triángulo amarillo, en mi caso. Va pasando de amarillo a rojo, a violeta. Estoy en estado voluntario de no pensamiento. Abandono el tiempo lineal. Encuentro de esta manera el sincronismo. Sin es no, cronos es tiempo. Este va a ser un estado de no tiempo lineal. El estado de presencia, de estar presente en el no tiempo, es estar en un presente que es la eternidad, ya que el tiempo lineal pertenece a la cultura de lo cotidiano. 2 minutos y medio. Vamos a frenar los pensamientos. Y ahora vamos a hacer las dos cosas. Vamos a ver la figura, el color, y vamos a contener la respiración. Como verán, en estos segundos podemos sentir que realmente somos energía y que eso es lo que somos. Vamos a hacerlo otra vez. 2 minutos.
Yo ya puedo sentir los latidos del corazón. Cuando termine esta meditación, vamos a abrir los ojos. Y así como aumentó nuestro poder de oír, también va a aumentar nuestro poder de ver. Nos vamos a quedar en ese estado de suspensión, de no pensamiento, tratando de obtener cierto placer en ese estado de conciencia. 1 minuto y medio. Seguimos frenando los pensamientos que quieran entrar. Un minuto. Como verán, como podrán sentir algunos, empezamos a sentir que somos calor, que somos energía en expansión. Que somos como elementos irradiadores de energía. $30 segundos. Se eliminaron las tensiones. Y ahora estamos en un estado de atención. Nos damos cuenta de todo. Porque hemos vaciado la mente. Y lo que transmite nuestra percepción ahora puede entrar. 15 segundos. Sientan qué fuerte se puede oír ahora. Abrimos los ojos. Nos quedamos en este estado. Sostenemos este estado. Ahora pongan atención en este estado mental. Este es el estado mental ideal para ver, para oír, para sentir. Para aprender. En el sentido de la palabra de agarrar. La realidad. Hasta este momento vivíamos en una realidad ajena. Una
realidad formada de ilusiones. Esto es dominar el caballo. Esto que sentimos ahora. Esto es haberlo frenado en su desboque y poder indicarle al caballo a dónde tiene que ir. Es esto. En este estado mental aparecen espontáneamente la solución a todos los problemas. Ahora sientan bien este estado mental. ¿De qué nos podemos dar cuenta? Dense cuenta de que en este momento no sentimos dolor. En este momento no estamos sufriendo. Simplemente somos. La angustia desapareció por el futuro y el dolor desapareció que viene del pasado. Sostengamos este estado mental. Queridos co-meditadores, en este momento estamos viviendo los superpoderes conectados con lo divino. En este momento somos más inteligentes que la inteligencia media. En este momento podríamos crear un cuadro que va a trascender el tiempo, que va a vivir para siempre. En este momento estamos aquí y ahora, en el presente, que es la eternidad, y un cuadro hecho en este estado mental es eterno. Traspasa las modas, traspasa las culturas, traspasa la educación, traspasa las edades, traspasa el tiempo. El arte permanece. El arte verdadero está hecho en este estado mental. Por eso, cuando vemos una obra de maestría, nos contagia este estado mental al que llegamos ahora. Esa es la función del arte y por eso ha existido desde el origen del hombre en todas las civilizaciones. Ahora lo vamos a sentir todo esto durante 15 segundos más. Después vamos a volver a la Matrix, recordando que existe otra dimensión. Esa otra dimensión nos salva. Esa es la salvación de la que hablan los profetas.
Ahora vamos a juntar las manos. Vamos a saludar. Namaste. Otra galaxia. Bendecido día. Namaste. Gracias. Bendecido jueves. Hasta la semana Gracias. que viene. Hasta el próximo Muchas jueves. gracias. Gracias. Namaste. Namaste.